Muy buenas noches, amigos y amigas. Los saluda nuevamente Jorge Castillo. Eh, Vamos a retomar el tema que estamos desarrollando de la jornada de trabajo. Nos quedamos ayer en el procedimiento para modificar, lo vimos muy rápidamente, recordándoles que hoy día y el día de mañana también participaré y le tomará la posta el doctor Manolo Tarazona para desarrollar los temas que tienen que ver con jornadas acumulativas, jornadas atípicas, que son muy propias del área del sector minero. Se verán también todo lo que son la regulación específica de jornada de trabajo alrededor de las normas especiales que se han dado por la pandemia, es decir, el control de la jornada en trabajo remoto, entiéndase lo que se conoce como el derecho a la desconexión digital. Muy bien, retomemos nuestro tema. Procedimiento para modificar la jornada. Dijimos que hay una premisa aquí básica. Cuando hay acuerdo de partes, en la medida en que se respeten los máximos legales, empleador y trabajador pueden perfectamente llegar a un acuerdo para reducir, para ampliar la jornada, las remuneraciones, etcétera, siempre y cuando haya acuerdo de partes. En cambio, cuando estamos ante una modificación unilateral del empleador, que tiene que estar sustentada en bases objetivas, entiéndase, en las necesidades operativas y organizacionales del empleador, entonces convoca a los trabajadores con 8 días hábiles de anticipación, 8 días hábiles de anticipación de la medida propuesta. Los trabajadores tienen 3 días hábiles para solicitar reunirse con el empleador y presentar una medida alternativa. Luego de ello, también tenemos un plazo de 3 días hábiles para que se dé una reunión entre empleador y trabajador o los representantes de los trabajadores, la parte laboral, y de esa reunión puede surgir un acuerdo. Y no habría ningún problema. Llegamos al primer supuesto que les decía. Cuando hay acuerdo, no hay ningún... todo queda, digamos, entre comillas, pacíficamente establecido. Cuando hay desacuerdo, se ejecuta la propuesta del empleador. Es decir, no queda suspendida la modificación propuesta por el empleador respecto de la jornada. Y los trabajadores tienen 10 días hábiles para impugnar la medida tomada por el empleador para impugnarla ante la autoridad administrativa de trabajo. Lo que va a hacer la autoridad administrativa es cursar traslado al empleador de la impugnación que han hecho los trabajadores, impugnación que debe ir debidamente motivada, de tal manera que el empleador, conociendo la posición de los trabajadores, conteste ante la autoridad de trabajo. Entonces llegamos a la situación que la autoridad de trabajo tiene la impugnación debidamente motivada de los trabajadores, la contestación del empleador, que se entiende también motivada, y sobre esa base la autoridad administrativa de trabajo tiene 3 días hábiles para pronunciarse en favor del trabajador o del empleador respecto del procedimiento de modificación de la jornada. La medida que emite o la resolución que emitiera la autoridad de trabajo no es absoluta. Se le puede plantear lo que se conoce el procedimiento recursivo,
es decir, las impugnaciones, luego de lo cual ya habrá una resolución final que termina el proceso administrativo. Eso es en cuanto a la modificación de la jornada para establecer lo que vimos, jornadas compensatorias, implementar turnos, ¿no? Cambiar el número de días que se elaboraba en la semana, respetando ese sí el máximo o respetando la jornada ordinaria, como vimos el día de ayer. Muy bien. Entrando a cuestiones más operativas, veamos el establecimiento de regímenes especiales de jornada de trabajo. Hasta ahora hemos visto la determinación o el desarrollo legislativo, el texto único ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, el Decreto Supremo 07/2002-TR, que desarrolla el mandato constitucional que está en el artículo 25, si recordarán. Pero hay normativa específica. Por ejemplo, el Decreto Ley 19.479, una norma bastante antigua de la década del 70, que establece el régimen laboral de los artistas, establece que su jornada no puede exceder la máxima fijada por las disposiciones legales, incluyéndose, y ahí vienen las particularidades, el tiempo destinado a ensayos y a caracterización. La duración de la presentación o actuación no puede exceder de 4 horas y media al día, dividida cuando menos en 2 partes, salvo que por la naturaleza del trabajo se requiera un mayor número de intervalos. Por lo tanto, esto no es que desconozca la jornada máxima de las 8 horas diarias o 48 semanal. Aquí lo que se habla, lo que se trata son cuestiones particulares respecto, por ejemplo, primero, es parte de la jornada también los ensayos, no solo la puesta en escena, la escena final, más bien respecto de la puesta en escena, es decir, la presentación o actuación no podrá exceder 4 horas y media, dividida en cuando menos 2 partes, salvo que se necesiten mayores cortes. Respecto del trabajo médico, comenzamos primero con lo establecido por la Ley 27.669, reglamentada por el Decreto Supremo 004/2002-SA, Salud, que estableció en el año 2002 para los enfermeros y enfermeras la jornada máxima laboral de 36 horas semanales o 150 horas mensuales, incluyendo la jornada de guardia nocturna y la guardia diurna. Entonces aquí vemos que la actividad, aquí se habla de trabajo efectivo, como no un trabajo, digamos, de corte administrativo que pueda hacer un enfermero o una enfermera, sino el trabajo asistencial. Como enfermero o enfermera tiene esta limitación de las 36 horas semanales o 150 horas mensuales. Lo mismo vemos para los técnicos y auxiliares de salud, regulados en el Decreto Supremo 04/2012-SA, en que también se establece la misma proporción de 36 horas semanales o 150 horas mensuales, incluyendo la jornada de guardia diurna, nocturna u otra. Respecto de el trabajo médico, el del profesional médico, se establece que la jornada
asistencial, porque también un médico puede hacer trabajo administrativo, directriz, que ese se regula por el régimen general, pero la jornada asistencial del profesional médico no puede ser mayor de 6 horas diarias ininterrumpidas o es su equivalente semanal de 36 horas semanales o 150 horas mensuales. Y en cuanto a la consulta ambulatoria, no puede ser mayor de 4 horas diarias ininterrumpidas, completándose la jornada laboral con actividades de carácter sanitario en general. Y respecto del trabajo de guardia, no puede ser superior a 12 horas continuas y, por excepción, 24 horas continuas en guardia, ¿no? Que son los periodos de guardia que no necesariamente implican trabajo efectivo, sino que está a disposición. En cuanto al trabajo pesquero, no hay mucha diferencia, pero sí vale la pena recalcar esta normativa especial que viene desde la década del 70 en cuanto a esta especificación que nos dice la duración de la jornada será la que se requiera para la ejecución de tareas que conforman la prestación de trabajo. Muy bien, pero esto tiene como límite las 8 horas diarias o 48 semanales. Muy bien, más bien aquí estaría hablándose de la jornada ordinaria, que tendría como máximo la que está establecida en la Ley General y en la Constitución, y en todo caso se podría aplicar respecto del trabajador pesquero la jornada acumulativa o atípica, sobre todo cuando se hace trabajo en la misma, no de las operaciones que se hacen ya en muelle o en puerto, sino cuando se está en alta mar, en las faenas de pesca. A veces no se sale diariamente, dependiendo del tipo de pesca. Normalmente se hace por jornadas que llevan varios días, si no semanas. Aquí se aplica también la regulación que verán con el doctor Tarazona de la jornada atípica y acumulativa. Otra regulación particular es respecto del trabajador adolescente. Aquí se aplican las normas reguladas y establecidas en el Código de los Niños y Adolescentes, la Ley 27.337 y sus modificatorias, en que establece diferenciadamente las jornadas máximas. Para los una cuestión previa. Algunas normas o en algunos manuales he visto que se plantea como el trabajador de los menores de edad. Y hay que aclarar algo, porque la misma ley 27.360 hace una diferencia de los niños y adolescentes. Muy bien, en ambos casos son menores de edad. ¿Quién es menor de edad? El que no ha cumplido los 18 años de edad. ¿Quién es adolescente y quién es niño? Se entiende la niñez hasta los 12 años de edad. Y a partir de ahí, de los 12 hasta los 18, comprende la adolescencia. El trabajo que está regulado es el del adolescente en cuanto permitido. Y aquí les debo recordar que la OIT, en los convenios sobre el trabajo de adolescentes, establece que la regla general debería ser a lo que deberíamos propender todos los estados signatarios o miembros
de la OIT es que el adolescente, el menor de edad, los niños, por supuesto, con más razón, no trabajen, no trabajen. Estas normas tienen carácter excepcional en cuanto la OIT dice. Sin embargo, aquellos estados que por sus condiciones socioeconómicas el adolescente debe trabajar, dice, la jornada o la edad mínima para el trabajo ya no será 18, sino, dice, será aquella que coincida con el término de la educación regular, o en todo caso, 15 años. Entonces la OIT dice, bueno, la regla es que los niños, los menores no laboren. Si es por las condiciones socioeconómicas del Estado deben laborar, por lo menos poner la cota mínima en cuanto terminen la educación regular. Si esta no puede ser establecida, por lo menos a los 15 años. Y una segunda excepción dice, y si aún así los menores de 15 años deben laborar, dice, debe tener un carácter totalmente excepcional y deben comprometerse los estados a que en el tiempo más rápido posible deben irse subiendo las cotas de trabajo. Bueno, aquí estamos tratando jornadas, pero las limitaciones no solo vienen por jornada, sino también tienen que ver por actividad. En ese caso de la jornada, la norma, pero tomando en el marco de lo que les menciono de la OIT, es que el permitir que el trabajador, que el adolescente labore, tiene un carácter excepcional. Por eso los adolescentes entre 15 y 17 años, su jornada máxima será de 6 horas diarias o 36 semanales. Y para los adolescentes entre 12 y 14 años, 4 horas diarias como máximo o 24 semanales. La norma, que es anterior a la nueva normativa del trabajo de trabajadores del hogar, permitía, por eso que lo he dejado ahí, permitía que el adolescente que trabaja en el servicio doméstico, trabajador del hogar, tuviera un descanso, dice, continuo de 12 horas. Entonces, en las otras 12 horas debería comprenderse su jornada máxima de 8 horas de trabajo diarios o máximo 48 horas semanales. Pero la nueva normativa, que lo vamos a ver en un momento, trabajadores del hogar, sí, aquí lo tengo enseguida, pero vamos a ver bueno, veamos esto, voy a pasar la diapositiva a trabajadores del hogar, ya que estamos en ese tema. La nueva normativa vigente desde el primero, aquí es primero sí, del 10 del 2020, cuando se dio la ley 31047 y reglamentada con el decreto supremo 09-2021 TR, que es más próxima, del 17 de abril último, el adolescente no puede laborar como trabajador del hogar, porque se ha establecido que está prohibido el trabajo en trabajadores domésticos o lo que se conoce como trabajador del hogar, que intervenga el adolescente. Se le ha puesto, recogiendo la tendencia del OIT, es a ir prohibiendo determinados trabajos para los adolescentes e ir subiendo la cota mínima, de tal manera que el adolescente comprenda
su actividad diaria en lo que es la formación educativa, la formación social y la protección de su integridad física y emocional. En todo caso, ya sabemos que el menor de edad no puede hacer trabajo del hogar. Y respecto del trabajo del trabajador del hogar, se le ha equiparado al trabajador del régimen general, estableciendo una jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales. El refrigerio no puede ser menor de 45 minutos y no es parte de la jornada. Y aquí sí se le da mayor atribución. La modificación de la distribución de la jornada de trabajo queda a criterio del empleador. Es decir, cómo va a distribuir en horas, en días, ¿no? Para completar, para determinar la jornada diaria y la jornada semanal. Aquí sí queda a mero criterio del empleador. Pero se aclara que la reducción de la jornada no origina, como hemos visto en el régimen general el día de ayer, la reducción de la remuneración, salvo acuerdo entre las partes. Y el sobretiempo, es decir, el trabajo en horas extras, se aplican los mismos criterios del régimen general que veremos en unos minutos. Volvemos a lo que quería mencionar. La jornada máxima en lo que son los convenios formativos, las modalidades formativas laborales, es decir, prácticas preprofesionales, aprendizaje, práctica profesional, todo ello establece un sistema particular de establecer la jornada máxima. En el aprendizaje, sobre todo, el más común, que es el que se da con predominio en el centro de formación profesional, lo que se conoce como prácticas preprofesionales, la jornada máxima es de 6 horas diarias o 30 horas semanales. Y en el caso de internado en ciencias de la salud, 6 horas diarias o 36 horas semanales o 150 horas mensuales, incluyendo las guardias nocturnas. En las prácticas profesionales, que es cuando ya ha egresado la persona pero aún no está titulada, la jornada máxima es 8 horas diarias o 48 semanales. Y en el caso de capacitación laboral juvenil, también 8 horas diarias o 48 horas semanales, salvo que el beneficiario de la modalidad formativa laboral sea menor de edad. En ese caso se le aplican los rangos que hemos visto para el menor de edad según la edad. Para la pasantía, tenemos dos tipos de pasantía. El que se hace en la empresa respecto de estudiantes. Respecto de los estudiantes, se subdivide en estudiantes de educación secundaria, un máximo de 8 horas diarias o 48 semanales, 2 a 4 horas y 2 y 3 veces por semana, conforme a la currícula de educación secundaria. Muy bien. Para las personas que no cursen estudios secundarios, serán 8 horas diarias o 48 semanales, salvo que sean adolescentes, que se les aplica las reglas, como les mencioné, del trabajo adolescente que pueden ver aquí en el cuadro. Respecto de docentes y catedráticos que hacen pasantías en empresas para mejorar su capacidad, le suman lo que es la experiencia real en centros de trabajo.
8 horas diarias o 48 semanal. Y en el muy poco aplicado, actualización para la reinserción laboral, que son para trabajadores que tienen más de 50, perdónenme, la actualización para la reinserción laboral, que es para aquellos trabajadores que, habiendo cesado, teniendo ya regular experiencia laboral, porque se da sobre todo para los de edad madura, y teniendo un periodo largo de inactividad, será de 8 horas diarias o 48 semanales. Trabajadores del hogar, ya lo habíamos visto. Veamos ahora el horario de trabajo. Ya habíamos adelantado algo ayer. Esta quizá es una parte muchísimo más dinámica. Dijimos que como concepto general, cuando hablamos de jornada de trabajo, estamos hablando en términos operativos de la duración de la puesta a disposición de la mano de obra del trabajador hacia el empleador. Y el horario es la ubicación de dicha jornada. Entonces, para resumirlo en términos de palabras que nos ayuden a recordar, jornada es duración, horario es ubicación. Eso en términos muy simplistas, simplemente como tips para recordar. Ampliemos el concepto. Horario es propiamente la hora de ingreso y de salida del trabajador del centro de labores, siendo facultad del empleador fijarlo. De esta manera, nos recuerda también la misma norma, el horario también está regulado en el Decreto Supremo 07-2002-TR, el texto único ordenado de la Ley de Jornada de Horario de Trabajo y Trabajo en Sobretiempo. Nos dice, de esta manera, el horario de trabajo se constituye como el periodo durante el cual se ubica la jornada diaria legal, cuando es la máxima, o contractual, lo que sabemos que es la jornada ordinaria de la empresa, que el trabajador debe cumplir. Aquí una crítica que la norma nos da distintos vocablos para referirse, ¿no? La jornada legal, entendida como la jornada máxima, que tenemos una máxima general, pero también hemos visto que legalmente hay determinados trabajadores que tienen una jornada legal inferior a la máxima general, como por ejemplo el trabajo del médico o de la enfermera o del técnico o auxiliar, que para labores asistenciales es 6 horas diarias, de tal manera que la jornada podríamos hablar de una jornada máxima legal general de 8 horas diarias o 48 semanales, y una legal específica para determinados tipos de trabajadores. Hemos visto trabajo médico, el trabajo de los menores de edad, y también se habla de la jornada contractual, que en ese sentido es lo que ayer mencionamos como jornada ordinaria de trabajo. La jornada ordinaria es la jornada que se establece contractualmente, es decir, por acuerdo entre partes, que puede ser igual a la jornada máxima legal o puede ser inferior. Muy bien. Ahora, el horario, en cuanto a ubicación, debe procurar maximizar con el objetivo de incrementar los niveles de producción y productividad. Producción en cuanto a volumen y productividad en cuanto a eficacia.
No es lo mismo producción que productividad. Producción es volumen. La productividad es el volumen de esa producción con un menor costo en general, de mano de obra, de insumos, de energía, de recursos en general. De tal manera que el horario, el empleador se lo plantea con el objetivo de incrementar los niveles de producción y productividad y de esa manera generar nuevos puestos de trabajo. Esto ya es como una política de Estado, digamos, ¿no? Porque se asume que el empleador más productivo, en términos de su organización de la jornada y el horario, podrá incorporar a más trabajadores en la medida que tendrá mayor facilidad de ser competitivo en el mercado. Para ser competitivo en el mercado hay que elevar volúmenes, pero también elevar productividad. En esa medida de correcta asignación de recursos humanos, financieros, organizacionales, de insumos, de energía, de maquinaria y sistemas en general, permite a un empleador de estar en mayor capacidad de producir puestos de trabajo. Esto en términos generales. Un empleador, si yo diría esto, por ejemplo, ante la Cámara de Comercio, alguien me podría decir, señor Castillo, eso lo sabemos nosotros como empleadores, porque somos empresarios y la norma mal hace en recordarnos que obviamente tendemos a la productividad y en ese sentido los horarios los estableceremos de la mejor manera, tanto para la producción cuando si somos una fábrica como que atendemos al público. En ese sentido va la reflexión. El horario. El horario, dijimos, así como es facultad del empleador fijar el horario de trabajo, también es facultad del empleador modificarlo, pero no es absoluto. El empleador fija la ubicación de la jornada. Muy bien. ¿Eso lo puede modificar ya iniciada la relación de trabajo? Bueno, aquí se siguen las siguientes reglas. El empleador puede modificar el horario sin alterar el número de el número de horas trabajadas. ¿Por qué? Porque el número ya sería ampliar la jornada. Aquí no vamos a modificar la jornada, simplemente se habla de cambiar el inicio y fin, es decir, modificar el horario. Modificar horario no implica modificar jornada, porque jornada es duración, recuerden, y horario, ubicación. Por lo tanto, la norma nos recuerda, insisto, el empleador puede modificar el horario de trabajo sin alterar el número de horas trabajadas, vale decir, sin alterar la jornada de trabajo, siempre que la modificación no sea mayor a 1 hora. Si yo trabajaba de 9 a 5 y ahora me dicen trabajará usted de 8 a 4 de la tarde, frente a ello no me puedo oponer. Me podré quejar y mandar una carta y el empleador me dirá, bueno, gracias por su sugerencia, nos mantenemos en nuestra medida. El empleador puede modificar unilateralmente sin que quepa el hecho de una válida, y cuando digo válida me refiero a efectiva oposición del trabajador. El trabajador siempre tendrá el derecho a la queja o la denuncia. Podrá ir ante la SUNAFIL y dirá, mire, hemos laborado por 20 años en este horario y ahora nos lo han cambiado. Bueno, el inspector
Dice, su derecho es quejarse, su derecho es plantear una denuncia. Aquí podré convocar al empleador, pero desde ya le digo que siendo una modificación no mayor a 1 hora, no se está infringiendo ninguna norma laboral. Que no me parece razonable, dirá el trabajador. El inspector le podría decir, bueno, eso es su derecho a considerar que no es razonable, pero no es su derecho resistirse. ¿Es su derecho quejarse y denunciar? Sí, pero ya que el empleador no está infringiendo nada, pues no podremos presionar ni imponer una multa al empleador. En cambio, si la modificación es mayor a 1 hora, puede que suceda lo siguiente. En principio, que el trabajador o los trabajadores estén de acuerdo y no digan nada. Muy bien. Aceptaron la modificación mayor a 1 hora. Ahora, esta modificación puede darse de 2 formas. Afectando a un trabajador en particular, es decir, de ser carácter individual, o modificando colectivamente, afectando a todo un colectivo de trabajadores. Cuando la modificación es mayor a 1 hora y afecta a un solo trabajador, ese trabajador en particular puede impugnar la medida, bien difícil que lo haga. En los años que tengo, por lo menos a mí, nunca ningún trabajador me ha pedido que vea ese caso, porque miren, ¿dónde sería la impugnación? El trabajador tendría que impugnarla ante la ley, ante el Poder Judicial, siguiendo el procedimiento de cese de hostilidad regulado por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Bien difícil que el trabajador lo haga, ¿no? Podría hacerlo, es su derecho, pero digamos que tendría que judicializar la oposición. Y nadie quiere un juicio en el Perú, pues, ¿no? Ni los trabajadores, ni los empleadores. Menos los trabajadores porque tienen menos herramientas, tienen menos capacidad para llevar un proceso judicial. Si bien hay asistencia, el Ministerio de Trabajo, la Autoridad Administrativa de Trabajo provee asistencia jurídica gratuita, es decir, lo que es el patrocinio jurídico por parte del Estado, pero muchas veces no hay capacidad, no me refiero a la capacidad del profesional que está trabajando en el Ministerio de Trabajo, sino en cuanto número. No llega a ser pues una muy buena medida, ¿no? En cambio, si la modificación es de carácter colectivo y es mayor a 1 hora, la mayoría de trabajadores que no estuviera de acuerdo pueden acudir no al Poder Judicial, sino a la autoridad de trabajo para impugnar dicha modificación. Claro, voy a tener que recurrir siempre al Estado, pero es un proceso más corto, no es un proceso judicial, es un proceso administrativo para impugnar esa medida. Y el procedimiento es el siguiente. La modificación mayor a 1 hora, cuando es de carácter individual, se hace por la vía judicial siguiendo el procedimiento de cese de hostilidad. Pero hay que judicializarlo. Cuando la modificación mayor a 1 hora afecta a un colectivo, los trabajadores que por mayoría decidieran pueden impugnar dentro de 5 días ante la autoridad de trabajo. La autoridad de trabajo traslada esta impugnación al empleador. El empleador prepara su contestación. ¿Qué va a hacer en la contestación? Tratar de determinar que esa modificación obedece a una necesidad de carácter objetivo. Es decir, que no se está dando por un mero capricho.
es decir, está sustentada en un hecho. Y esos hechos que tienen que ver con la organización, con la productividad, ¿no? Con necesidades operativas de la empresa. Entonces tiene que haber objetividad, razonabilidad y también proporcionalidad. Porque estamos hablando de mayor a una hora. Mayor a una hora puede ser 2 horas, 3 horas, 5 horas. Entonces, ahí ya tendríamos que ver no solo la objetividad y razonabilidad, sino también la proporcionalidad. La autoridad de trabajo tomar en cuenta la impugnación hecha por los trabajadores, que también ellos tratarán de probar que es una medida no objetiva o no razonable o no proporcional, o las tres cosas juntas. Y el empleador, todo lo contrario. Resuelve la autoridad administrativa de trabajo y la parte que no está de acuerdo puede apelar, es decir, aplicar su derecho, lo que se conoce el procedimiento recursivo, es decir, de impugnar las medidas tomadas por la autoridad administrativa, en este caso la autoridad de trabajo. Muy bien. Dentro del horario de trabajo, es decir, de la ubicación, está el derecho al refrigerio, entendido como el periodo durante el cual el trabajador tome su alimentación principal cuando coincida con la oportunidad de lo que es el horario común para el desayuno o el almuerzo o la cena, o de un refrigerio propiamente dicho, o que lo tome para el descanso. Comúnmente vinculamos el refrigerio con la ingesta de alimentos, pero es mayor. La mejor forma de ver es, el refrigerio es el periodo u hora o también a veces le llamamos hora de refrigerio y decimos, es una hora. Es mejor hablar que es el periodo de refrigerio o tiempo de refrigerio, porque como veremos, como mínimo es 45 minutos por acuerdo de partes, sea individual o colectivo, o por decisión del empleador, o por costumbre, puede ser mayor a los 45 minutos, una hora, hora y media. ¿Pueden haber refrigerios diferenciados? Sí, en la medida en que la base para la diferenciación sea objetiva. No sé si ayer lo mencioné, que no todo trato desigual es discriminatorio. Claro, cuando suena desigualdad, ya no suena como que tiene una carga peyorativa. Pero no. Digamos, todo trato diferente o desigual no necesariamente es discriminatorio. Es discriminatorio cuando la razón para establecer la diferencia o la desigualdad no tiene una base objetiva. ¿Cuáles son las bases objetivas? Por ejemplo, el tipo de puesto, la calificación, la antigüedad, la pertenencia o no a un sindicato. Por el contrario, son motivos prohibidos aquellos que están referidos con lo que representa la esencia del trabajador. Por ejemplo, su sexo, su edad, su origen nacional o el origen dentro del territorio nacional, su ascendencia, las condiciones de carácter cultural o étnico, el idioma. Todo ello no podría sustentar el hecho que a uno le dé refrigerio de 45 minutos y a otro de 1 hora y media o de 2 horas. Por ejemplo, sí podría estar diferenciado por categoría profesional. Por ejemplo, para los de la plana ejecutiva, ¿no? Que es una diferenciación común y aceptada. Cuando la labor
se efectúe en horario corrido, es decir, no hay esto. Los que ya pintamos canas recordaremos, aún todavía se da sobre todo en provincias, que a veces hay turnos partidos, o sea, el horario de trabajo es de 8 a 12 y de 3 de la tarde a 7 de la noche. Y se cierran operaciones, cierra la empresa. Ya en la mayoría de casos el horario es corrido y más bien se hacen turnos para la atención, cuando hay atención para el público. Cuando es trabajo interno, normalmente todos los trabajadores están en refrigerio. En todo caso, lo que quería apuntar es que el trabajador tiene derecho a tomar sus alimentos de acuerdo con el establecido por el empleador, salvo pacto contrario o convenio, ¿no? Un convenio o pacto en contrario para que se establezca ese horario para la ingesta de alimentos. En todo caso, y aquí lo vemos más claro, el tiempo de refrigerio debe establecerse dentro del horario de trabajo. Dentro. El refrigerio no puede ser al inicio del horario, es decir, de la jornada, ni al término, es decir, al final. Si mi trabajo es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, no podría decir que mi refrigerio lo tome en los 45 minutos de 8 de la mañana a 8:45. No. Entonces, primera regla, el refrigerio está al interior de la jornada, al interior del horario, perdón. No puede ser al inicio ni al final. Como mínimo, 45 minutos. Puede ser más, pero la diferenciación, si es que cabe, se hará sobre bases objetivas. Esos minutos u horas de refrigerio no es parte de la jornada. Por lo tanto, no se remunera. Muchas veces los trabajadores nos confundimos. A mí me hacen trabajar más de 48 horas diarias porque me quedo tanto tiempo, pero están considerando ahí la hora de refrigerio. No. La hora de refrigerio o la hora y media o los 45 minutos o las 2 horas, etcétera, no es parte de la jornada de trabajo. Muy bien. Salvo que lo pacten individualmente o por convenio. Eso depende. Siempre dependerá al final de cuentas del empleador, ¿no? Sea pacto individual o pacto colectivo, de otra parte, ¿quién está? El empleador, ¿no? Entonces, hay que considerar eso respecto del refrigerio. El refrigerio debe entenderse como un periodo de descanso que en el mejor de los casos, idealmente, debe tratarse de hacer coincidir con la hora de ingesta de alimentos, ¿no? De tal manera que el refrigerio es concebido en esa amplitud, descanso y también como momento para la ingesta de alimentos. Veamos otra cuestión de carácter particular, el trabajo nocturno. Es decir, aquí no estamos hablando de jornada, tiempo, que es la duración, sino la ubicación. Por eso está dentro del tema horario. El trabajo nocturno es considerado por la legislación peruana como aquel que se hace entre las 10 de la noche y 6 de la mañana. En los centros de trabajo en que haya necesidad de establecer turnos, por ejemplo, diurnos, vespertinos y nocturnos, la ley recomienda que en el mejor de los casos sea rotativo. No obliga. Dice, de ser posible que sean rotativos. Muy bien. Ahora, en el régimen general se establece no una bonificación, sino una suerte de remuneración mínima especial. Lo que nos dice la ley de jornada es que aquel que trabaje entre 10 de la noche y 6 de la mañana no puede ganar menos de
la remuneración mínima incrementada en 35%. No quiere decir que me incrementen, sea cual fuere mi remuneración, en 35%. Si yo gano 1.500, 2.000 soles, esta norma no se me aplica. Me resulta inútil. Les pongo un ejemplo. Es como si yo gano 5.000 soles mensual e incrementan el mínimo. ¿Me afecta? ¿Me beneficia? Directamente no. Bueno, salvo la asignación familiar, ¿no? Pero en cuanto a mi remuneración ordinaria, no. En este caso también, lo que la ley cuida es que el que trabaja entre 10 de la noche y 6 de la mañana tenga un mínimo especial, es decir, no gane menos de 930 incrementado en 35%. Que a ver, no me acuerdo de memoria, pero lo vemos en la calculadora. ¿Cuánto es 930 por 35%? 325.50. ¿Mm? Entonces, este monto es el que se debería agregar, que da un total de, veamos nuevamente, 930 más 1.255.50. Es decir, aquel que trabaja entre 10 de la noche y 6 de la mañana no puede ganar menos de 1.255.50. Si ganaba 1.200,